que 2, 3. ¡Oh! Para Brusino. 7-3, 7-4. Pues Kalinic no llegó la ayuda. La revienta Toby. No hay contactos. Toby busca la bandeja. Tampoco. Línea de fondo. Se agota el tiempo. Ese error de balón no lo logra completar. Derrick Williams. De 3. Derrick Williams transforma. Victoria de Valencia Basket en el Príncipe Felipe. 9 arriba. Diciendo esas 4 derrotas consecutivas. Trigby. Lineson, por favor. Bueno, yo creo nosotros luchamos todo el rato y el problema es que dejamos demasiados canastas fáciles con cortes o tiros abiertos y sí, en final ellos meten los puntos y nosotros no y bueno, ahí sí va. ¿Cómo te has encontrado? ¿Cómo te has encontrado? How you feel? Bien, me siento bien, pero por supuesto es una pena perder siempre. Pero yo creo que nosotros jugamos bastante bien como un equipo, casi todo el partido, que es muy bueno. Pero en final ellos tienen mucha calidad y para totalmente nuestro ataque en final. Y nosotros dejamos a ellos a meter demasiado en los final. Pero estamos. Muchas gracias, Trigby. Gracias. Puedes ir. Vale. Ahora los preguntas serios. Bien, vamos ahora con el técnico de Casademont Zaragoza, Sergio Hernández. Buenas noches. En primer lugar, le pediría un resumen o valoración de lo que ha sido para usted el partido. Buenas noches. Bueno, Trigby acaba de decir algo que es importante a esta altura de los acontecimientos, que es que el equipo luchó y jugó de igual a igual contra un grande de Europa. Ellos vinieron a jugar un partido también importante, muy concentrados y encontraron a un Zaragoza que les planteó por momentos un partido interesante, abriendo las líneas ofensivamente, castigándolo mucho con el rol profundo, sobre todo de este jugador que estuvo con nosotros acá. Después lo fuimos alternando un poquito con los otros grandes que fueron entrando. Habíamos detectado algún problema en la defensa de los bloqueos directos con la continuación de los grandes, hicimos daño con eso. Defensivamente muchas lagunas, tuvimos un pasito arriba de lo que veníamos estando, pero desconcentraciones, como decía Tri, cortes al canasto 1 contra 0, si bien es una especialidad de ellos lo hacen permanentemente, todos los partidos consiguen canastas de ese tipo. También es verdad que nosotros habíamos planificado eso y que lo sabíamos que ellos muchas veces, sobre todo cuando juegan en los bloqueos directos y los grandes juegan el pop, ellos ahí automáticamente juegan siempre un corte, parecido a lo que hacemos nosotros, pero lo hacen mejor indudablemente y nos sorprendieron con esos puntos. Y después tuvieron muchos puntos de nuestras pérdidas. O sea, hoy Valencia debe haber metido mínimo 18 puntos de pérdidas directos de pérdidas nuestras. Entonces, en un partido parejo como este, que era 74 iguales, cuando el otro equipo puede meter 20 puntos a partir de tus errores, provocados por ello, obviamente, ahí creo que está la diferencia. Nosotros no pudimos en ningún momento tener esas rachas de meter 7-0 y poder dominar el juego nosotros, y ellos sí lo tuvieron varias veces se nos fueron, varias veces nos acercamos, incluso en el final, ¿no? De 74 iguales pasamos a estar a 81-74 en nada, en 50 segundos. Entonces yo creo que incluso la diferencia esa al final era un poco falsa, el partido fue más parejo, pero nos lograron ganar a partir de hacernos daño donde más nos duele, que es todavía en algunas distracciones defensivas que tenemos, ¿no? Bien, hoy tenemos presencia de medios de comunicación en sala de prensa, así que por favor dais nombre y medio y vamos con los nombres. Jesús Cubría de Aragón Televisión, Aragón Deporte. Sergio, durante el partido ha habido
en muchos quintetos distintos. Algún momento que he estado con 5 jugadores por encima de los 2 metros en pista, incluso ha parecido que Harris jugaba con los 2 interiores, incluso con un poco exterior. Muchas combinaciones, ¿no? Muy distintas. No sé si ha sido forzado por las situaciones del partido, por las faltas de los bases, si buscabas algo específicamente. Fue en un momento que teníamos que proteger a Rodrigo y a Rashid, porque al no estar Javi y Rodrigo estar un poquito tocado, la verdad que no sabíamos bien cómo iba a progresar Rodrigo en el partido. Entonces él juega 3 minutos de entrada, bueno, sale por la tercera falta, pero entonces no alcancé yo a saber si él iba a poder estar disponible todo el juego, porque Rodrigo venía incluso con duda de jugar o no. Más la segunda falta de Rashid y ellos te ponen muchas veces un juego interior muy grande y un 3 como Kalinic que te lleva al poste bajo todo el tiempo y te buscan esa ventaja. Si te fijas, ellos juegan muchas veces un sistema de bloqueo directo entre Kalinic y el base para que provocarte el cambio y atacarte ahí y lo que buscan o es la canasta o es cargarte de faltas personales a tus hombres exteriores. Entonces al jugar con Wiley Barreiro Harris o Wiley Barreiro Harris Tri, podíamos tener, y Brusino, teníamos 4 hombres grandes ahí que podíamos protegernos mejor, pero era siempre desde el costado defensivo. Si revisás el juego vas a ver que apenas teníamos la posibilidad en ataque era mandar el base otra vez a la cancha, ¿no? Pero sí es verdad que estos equipos que te rotan tanto y que tienen tanto poder de juego interior y juegan tanto físico y nosotros tocados como venimos, te obligan a veces a hacer rotaciones un poco diferentes a las que usualmente haces. Además que tenemos que buscar alternativas porque no podemos permitir que nos sigan metiendo 100 puntos por partido. Entonces si hay que jugar con un equipo menos vistoso pero más rústico y más defensivo y más físico, hay que hacerlo. En esa línea, hoy el equipo ha dominado, entre comillas, el rebote, no ha tenido tantos problemas como otros días, de hecho numéricamente lo ha dominado. ¿Crees que la influencia de Trigby, que hoy ha tenido mayor protagonismo, mayor minutaje, ha favorecido esta situación? Sí, no sé cómo se repartieron los rebotes. Creo que son, por estadística, 41. No sé, no sé si Trigby agarró muchos rebotes o quizá los agarramos con los externos, pero sí es algo que estamos todo el tiempo trabajando y hablando y ya el último partido, a pesar de perder con Nymburk, también habíamos dominado en ese rubro, habíamos tomado casi 3 veces más rebote de ataque que el rival y defensivamente habíamos dominado la tabla. Está bien que Nymburk prácticamente no erraba, entonces era medio como que no tenía muchas chances de tomar rebote de ataque, pero sí es algo que estamos tratando de... Lo que pasa es que cuando uno habla de rebote, ¿no? Y si vos mirás, siempre que un equipo no es bueno defensivamente, sufre en el rebote. Porque cuando vos no sos bueno defensivamente tenés que estar solucionando problemas todo el tiempo con los grandes, saltando a defender, a ayudar, a saltar, a meter tapones. Entonces, claro, te desprotegen la pintura. Y encima se combina con que nosotros somos un equipo que esencialmente nos gusta correr el campo. Entonces tenemos ahí una combinación media fatal, ¿no? De que salimos muy rápido de contraataque y a veces no tenemos en cuenta que nuestro grande tuvo que salir a solucionar un problema de un close-out y quedó fuera del rebote defensivo. Entonces desprotegemos la pintura, ¿no? Tenemos cosas que no deberíamos tener. A este nivel profesional hay algunos errores que tenemos que hacer una autocrítica bien fuerte porque no debería pasar. Tendría que ser todo como un poco más práctico, ¿no? Y a veces dejamos pasar ciertas cosas que son básicas. Sí, Sergio, ¿qué tal? Buenas noches, Pablo Carreras de Radio Marca Zaragoza. Lo ha comentado un poco de pasada en los últimos minutos, recuerdo 73-74 a 2-0-8 del final. No sé qué le ha pasado al equipo, porque además recuerdo una bola para ponerte por delante. No sé si es que se ha desconectado, le ha entrado un poco el vértigo, el cansancio de haber jugado este mismo jueves. ¿Qué explicación le da a esos últimos minutos donde el equipo ha tenido la opción y al final tú te has quedado en 76 y la habéis perdido hasta 80? No me lo recuerdes. No, bueno, tenemos un tiro libre fallado que nos podía poner al frente y automáticamente ellos vienen y meten un 3 puntos de Prepelix en la jugada anterior, en la jugada posterior, ¿no? Entonces eso te hace ir a
ya con pocos minutos te hace ir medio desesperado, fallamos, vuelven a meter una canasta, ya están en 15 segundos ese 74 iguales, que es con el tiro libre de Nico, que podía haber sido 75. Bueno, no voy a cargar las tintas, un tiro libre lo puede errar cualquiera, pero digo, podríamos haber ido defendiendo esa bola y tener o la habilidad o la fortuna de tener una buena defensa en ese balón y volver a atacar, y erramos el tiro libre y aparecemos 3 abajo inmediatamente, en 8 segundos después. 8 segundos después de estar revisando si fue antideportivo o no antideportivo, lo que sea, la acción de Brusino, que había como una expectativa de que podíamos sacar 4 puntos en esa jugada, aparecemos 3 puntos abajo nosotros, inmediatamente. Y eso con la necesidad de triunfo que tenemos y el buen equipo que es Valencia, y eso hace que a veces no hace falta estar cansado para cometer errores. La desesperación. Igual encontramos tiros, no los pudimos concretar, ¿no? También lo comentaba un poco de pasadas, ya hablando toda la temporada, en las últimas semanas, sobre todo del aspecto defensivo. No sé si tienen la sensación de que el equipo ha crecido enteros un poquito en la faceta defensiva, sobre todo muchos puntos lo que comentabas, ¿no? Han venido no tanto por acciones colectivas de Valencia, sino por pérdidas de Casademón, Zaragoza. ¿Cree en ese aspecto? Hoy de nuevo otra vez por encima de los 80 puntos, por encima del promedio de 20 por cuarto, pero no sé si usted cree que ha mejorado en defensa un poquito. Sí. Sí, hubo una mejoría en Gran Canaria y hay una mejoría hoy, defensiva. Lo que pasa es que, claro, cuando vos perdés y volvés a perder, es difícil ver las mejorías, pero estamos obligados a verlas. Como uno está obligado a ver las cosas malas también. Pero nosotros estamos intentando dar un paso adelante. Sabemos, lo bueno es que nosotros reconocemos que no somos un equipo, que somos un equipo que ya van 30 partidos de temporada, ¿no? Si vos en 30 partidos de temporada sos uno de los equipos que más puntos recibe y que no te permiten salir de las últimas posiciones de la tabla, tampoco podés. O sea, esto es muy lógico, es muy claro. Es así, o sea, y también tenemos claro de que es nuestro desde todos los equipos. O sea, yo no digo ni que la defensa sea más importante que el ataque, ni el ataque más importante. Yo no coincido con esas cosas que dice que la defensa gana campeonato, pero sí, es verdad que sin una defensa sólida y regular es muy difícil encontrar un piso de juego. Entonces nosotros no tenemos el piso, y que te lo da la solidez defensiva y te lo da el criterio ofensivo. La buena selección de lanzamientos y una buena defensa es lo que después no importa si vos jugás 20 segundos por posesión o jugás 7 segundos por posesión. El tema es si seleccionás bien los tiros o no, porque seleccionar bien un tiro es el principio de toda defensa. Te permite siempre un buen balance defensivo, y si balanceas defensivamente podés jugar 5 contra 5, obligarlo al otro equipo a jugar 5 contra 5. O sea, yo no puedo disimular cuando no me gusta algo. O sea, no, defendemos mal. Hemos defendido un poquito mejor en los últimos 2 partidos de ACB. Sí, una última muy breve por mi parte. Vamos a hablar también, ¿no?, un poco de lo positivo que se queda usted del partido en el día de hoy. Queda un mes, es un poco largo, un poco extraño hasta esa F8 de BCL, una mini pretemporada, por así decirlo, para el equipo sin aparentes objetivos en ACB. No sé con qué se queda usted, si cree que parte de lo mostrado hoy es el camino para mejorar y para enfrentarse a equipos como Tenerife, Burgos. Voy a decir algo que va en contra un poco de lo que decís vos, dices tú. Tenemos un objetivo muy grande, que es mantener a Casademón en la categoría ACB. Nosotros no estamos salvados del descenso. Y nadie lo quiere decir. Estamos todos mirando para allá, como que no es un lugar nuestro. Y hasta que vos no entendés esas cosas, nosotros tenemos una enorme responsabilidad. Alguien se va a ir al descenso y no va a ser culpable, ni lo van a mandar a la horca, ni va a ser la vergüenza, ¿no? Hay 19 equipos, 12 van al descenso, 1 sale campeón. Pero nosotros no tenemos la permanencia asegurada. Parece que sí, pero no. Entonces tenemos un objetivo bien grande. Es verdad que perdimos el objetivo de playoff que teníamos hasta hace 3-4 partidos atrás. Lo perdimos.
pero volvemos a tener un objetivo, que es mantener la categoría y tratar de poner como objetivo ese de mínima. Y de máxima tratar de poner otra vez a Casa de Mon en las competencias internacionales el año que viene. O sea, porque digo esto y me lo digo a mí mismo y para que la gente entienda y que nosotros entendemos de estas cosas. Entendemos que la responsabilidad y la importancia que hay en los próximos 8 juegos que quedan de ACB. Para nosotros son 8 finales. Por todas estas razones que te doy. Mantener al equipo en la ACB, nuestra responsabilidad, porque es el equipo que confió en nosotros y nos da trabajo. Llegar lo más alto posible para ver si podemos de esa manera mantener al equipo en las competencias internacionales sin esperar que te inviten, es el otro objetivo. Cuando llegue la Final Eight, pensaremos en la Final Eight. Ahora lo único que nos importa es la ACB y es Manresa, que jugamos el jueves. A partir de ahí hablamos todo lo positivo que vos quieras. El equipo está peleando, está compitiendo, está luchando, está triste porque no puede ganar. No es un equipo apático, no es un equipo que no le importe perder. Es un equipo que entrena. Mañana vamos a volver a entrenar. Nosotros entrenamos absolutamente todos los días de la temporada. Preparamos los partidos. Hoy hicimos cosas buenas, pero tenemos que seguir tratando de crecer y ganar. Siempre hay objetivos, siempre hay objetivos, de mínima y de máxima, y en este caso son 2 muy importantes. Un poco, Sergio, en esta línea, no sé si estás de acuerdo con, entre comillas, titular que podríamos sacar, que el equipo se marca 2 objetivos, que son los que acabas de señalizar. Primero, lograr la salvación, luego una posición que te permite tener Europa completo, titular, 2 objetivos y un sueño. No está mal. No sé, no soy un buen editor de gráfica, pero sí, y está bien, porque además hay que asumir las situaciones cuando se te dan, porque cuando ganamos a todos nos gusta que digan, ¿no? Todo lo bueno, se metieron en la Final Eight. Bueno, nada, hace menos de una semana y pico estábamos acá y felicitándonos porque estábamos en los mejores 8 y está muy bien. Es un enorme objetivo del club, es espectacular. Ahora tenemos que ir con la realidad de que estamos entre los equipos que están abajo y que tenemos que ganar. Tenemos una ventaja sobre muchos equipos, sí, los demás equipos tienen que esperar que los demás pierdan y ganar. Nosotros solo ganando conseguimos ese objetivo de mínima, pero después tenemos que ir, a la vez tenemos que ir por el de máxima en la ACB, y cuando llegue el momento de la Final Eight iremos a por ella. O sea, somos uno de los 8 equipos con posibilidades de salir campeón de Europa, porque ahí ya no hay candidatos, ahí están los 8 mejores y es a una bala, a un partido. Entonces, todo puede pasar. Será la última, sí. Para terminar, hablabas antes de la defensa y en los últimos días lo vienes insistiendo mucho. Me da la sensación de que tienes focalizado que ese es el mayor déficit del equipo. Hoy en algún momento hemos visto como jugadores que a menudo tienen un gran minutaje. Hoy los has sentado, entre comillas, por acciones defensivas. ¿Estás con los 5 sentidos en eso? Es que no solo yo, el equipo. Nosotros no podemos... Todos los jugadores son necesarios, todos los jugadores tienen un rol. Pero, a ver, hay mejores jugadores defensivos que otros. Pero no debería existir el rol defensivo o... Esto no es fútbol, que hay 5 que defienden, 3 que atacan, 3 que reparten juego y ya no sé ni cuánto juegan el fútbol. Y 2 que ataca, que mete los goles. Entonces el que defiende... Acá los 5 atacamos y los 5 defendemos. Sí, es verdad que en ataque es un poco más claro, ¿no? Hay jugadores con menos posibilidades de punto en sus manos que necesitan de los demás, jugadores que se dedican a meter pantallas, jugadores que distribuyen juego, otro más anotador. Defensivamente no debería haber diferencias grandes entre un jugador y otro. Entonces,
el equipo tiene un déficit ahí y tiene que recurrir a los jugadores que mejor defienden. Y si eso significa que en el ataque estamos un poco menos lúcidos, y bueno, pero acá lo que tenemos que buscar es ganar el partido, no jugar lindo. Acá hay que ganar. Si se puede jugar y ganar lindo sería espectacular, pero lo que hay que hacer es ganar, y sin defensa no se puede ganar. De acuerdo, pues muchas gracias, lo dejamos aquí. Buenas noches.